Así que voy a intentar hablar del no traducir o no traducirse, no por, digamos, un sentido que también es mío de contradicción, sino porque no traducir o no traducirse algo significa y ha venido significando y valga la experiencia propia del mismísimo Bernardo Atxaga, que estaba con nosotros esta mañana. No lo voy a hacer desde un punto de vista de la lengua vasca, que no domino, aunque algunas cosas sé de la literatura vasca contemporánea y de los problemas de autotraducción que genera, pero lo voy a hacer, digamos, como occitano que soy, aunque vivo y enseño en Cataluña del Norte. Intentaré, pues, bueno, soy muy ambiguo. Intentaré, pues, desbrozar las formas y significados de una elección de corte negativo, sabiendo que de lo que trato es exclusivamente de traducción o autotraducción literaria desde estos puntos de vista que aparecen en la pantalla. Traducirse o no, o traducir o traducirse o no, en realidad nunca puede considerarse baladí. Y merece la pena escarbar, digamos, en los entresijos de incentivaciones, decisiones, actos fallidos y cumplidos, promociones, presiones, silenciaciones, si puedo decirlo así, o condenas. En la primera parte, pues voy a este es el desglose de mi ponencia que pueden ver. Lo primero, pues, es no traducir o no traducirse, significado y argumentos. Bueno, nunca hay que prescindir de lo que salta a la vista. Yo, como buen pedagogo, digamos, voy primero a lo más primitivo. No querer o no quererse, no dejar o no dejarse traducir va en contra de lo que significa traducir o traducirse. Recordemos al respecto el famoso dicho de Umberto Eco, para quien la lengua de Europa, y yo añadiría del mundo, es la traducción. La traducción es la clave que permite acceder a la otredad lingüística y cultural, hacer que se disuelvan las fronteras, las barreras, que lo humano se ha empeñado primero en alzar y desde entonces en mantener. Traducir o traducirse es simplemente saltársela, intentar superar las diferencias. J'enfonce des portes ouvertes, como se dice en francés. No traducir o no traducirse es, por consiguiente, abogar o actuar por lo contrario. El compromiso por mantener estancos, incomunicados, dos universos lingüísticos y culturales, cerrarse hasta cierto punto al otro o a lo otro. En parte, se ha justificado ya desde el punto de vista de la lingüística. Monin habló de la intraducibilidad lingüística para superarla, diciendo que por si mueve, lo que significa que a pesar de eso sigue viva y manteniéndose y desarrollándose la traducción. También se ha esgrimido que versar a otro idioma es pasar a otra organización lingüística, una organización lingüística distinta a otro sistema de pensamiento, y en este sentido pensamos en la hipótesis famosa relativista, determinista de Sapir-Whorf, que presenta la lengua como visión del mundo. Pasar de una lengua a otra sería pasar a otra visión del mundo y, por consiguiente, dar un salto posible o no. No traducir o no traducirse también queda justificado por un principio absoluto de fidelidad. Pero sabemos que este principio es irrisorio, que es mítico. Traducir significa siempre llegar a una aproximación. Y la decisión de no traducir o no traducirse tiene que ver con lo genuino de la creación y el subsiguiente derecho de propiedad intelectual. Traducir requiere confianza, acuerdo, contrato económico jurídico o pura generosidad altruista. Traducirse, en cambio, prescinde de tales rodeos.
¿Cuáles son los motivos para no traducir o no traducirse? En este punto entramos en la disyuntiva, me parece, entre traducción y autotraducción. El autotraductor es del todo dueño de su obra. Es propiedad suya, digamos, en clave jurídica, en clave artístico-estética y en clave patrimonial. Bueno, lo jurídico lo dejo de lado, no lo profundizo. El tema artístico-estético es más frecuente. Prueba de ello, digamos, son los autores que declinaron nuevas traducciones, o los que son más de interés, los que decidieron en adelante, que no lo hacían antes, autotraducirse a raíz de lo que estimaron ser un saqueo, una desfiguración de su obra. Y esto, digamos, se da tanto en autores inmersos en un bilingüismo diglósico, como, por ejemplo, sería el occitano francés Max Rouquet, o Max Rouqueto, que le encontró demasiados adornos a la traducción del occitano al francés de su Ver Paradis, realizada por Alain Sur-Garcia. Más nítido, bueno, aquí ven tres ediciones, la primera, la original, la alógrafa que acabo de citar y una terminal y póstuma que compartieron, digamos, el mismísimo autor y su traductor. Digamos, fue una traducción convergente, digamos, y definitiva. Otro ejemplo sería cuando la lengua de origen es la extranjera y la lengua meta es la materna. Y en este sentido citaría al rumano Panait Istrati, que publicó primero, rumano emigrado a París, en París, que publicó primero en francés su Oncle Angel y que después se convirtió en autotraductor a raíz de una traducción que juzgó pésima, digamos, en Mos Angel, realizada al año siguiente en Bucarest. Para los dos, estos experimentos fueron el inicio de una carrera de autotraductor que hasta entonces en absoluto se habían planteado. En cuanto al tema patrimonial, significa, digamos, una clara conciencia de cómo tratarlo, de si se debe o no abrir. Y en este sentido se puede recurrir, digamos, a las teorías del champ, del campo del sociólogo francés Bourdieu y a su aplicación al dominio, digamos, de la traducción por Pascal Casanova. Pascal Casanova muestra, y ya se ha mencionado, que la traducción puede ir, digamos, en el sentido de la apropiación, lo que llama acumulación de capital, de la literatura extranjera para la literatura propia, o al contrario, lo de la consagración, que sería exportar cultura propia, valorándola en un campo más cotizado, que es lo que se suele hacer también. Y serían emblemáticas de este procedimiento las autotraducciones realizadas por Bernardo Achaga o Manuel Rivas. No voy a adentrarme más. El tercer punto sería el sentido de la autotraducción. Lengua original o lengua meta. El tradicional debate entre lo que se ha llamado en francés sourcier, el origen, y cibliste, lengua meta, también repercute en la elección de traducirse o traducirse o no. La controversia radica en atenuar e incluso borrar o no las peculiaridades del texto de origen para hacerle más fácil la lectura al público meta. Los sourciers lo juzgan una traición a una lengua cultura genuina, necesitando sea adaptaciones, sea mantenimiento de rasgos de extranjerización a la que cualquier lector, sabiendo que lee una obra de origen extranjero, tendría que atenerse, ¿no? Tal como lo ha enseñado Venuti,
La traducción transparente, por la que abogó Umberto Eco, viene a ser el caballo de Troya de la globalización cultural. La domesticación tiene el efecto perverso de fingir la igualdad en un mundo de desigualdades pronunciadas. El autotraductor puede tener clara conciencia de ello. ¿Qué será del traductor ajeno? Elegir una lengua de escritura no siempre es obvio para un escritor. Si se trata de una lengua minoritaria o minorizada, es un compromiso que marca su impronta en el texto. Es el famoso desvío del que habló esta mañana Bernardo Achaga. Pasar de ello, aún sin quererlo, es transfigurar el texto. De ahí surgen posibles reticencias o denegaciones. Con la argumentación de Benuti damos el paso de un tema meramente traductológico, traducir unos rasgos castizos, intraducibles, como a otro tipo claramente ideológico. Y en eso también puede servir las herramientas de Bourdieu y Casanova. Pasar del microanálisis del texto, como se ha hecho, por ejemplo, esta mañana con Manciet, al macroanálisis de los flujos mundiales de la traducción, como lo ejemplifican, por ejemplo, los trabajos de Gisèle Sapiro en cuanto al francés frente al inglés, pone de realce el hecho de que claramente inciden en el universo de la traducción consideraciones de tipo sociopolítico y socioeconómico, de las que a menudo no tiene idea el lector meta y no siempre el mismo traductor. La cuarta parte va a ser la más desarrollada y es la que atañe al peso del entorno. Prohibido traducir, prohibido traducirse. Ya se sabe que, como acaba de mostrarlo mi amigo Renier, España es modélica en cuanto al desarrollo de la autotraducción. Y valgan los trabajos en el campo de Euskal Herria de Elisabeth Manterola, que está aquí con nosotros, de José Manuel da Silva para Galicia y de Josep Miquel Ramis para Cataluña. Y en ellos se ve siempre el peso del entorno sociopolítico, sociocultural sobre el conjunto del proceso traductivo. Yo lo desarrollaré, digamos, acerca de las actitudes manifestadas a raíz de unos proyectos de autotraducción o de traducción por parte de dos autores occitanos contemporáneos, Joan Boudou, y de Andreu Lagarde, que es mi propio padre. En los años de la posguerra, pues, el movimiento occitanista se alzó contra una institución, la del Félibrige, fundada en 1854 en torno a Frédéric Mistral, que se ganaría el Premio Nobel de Literatura, el único, digamos, de lengua occitana en ello. L'Institut d'Études Occitanes se ideó a imagen y semejanza del Institut d'Estudis Catalans de Barcelona, pero con solo poder simbólico. Una de las problemáticas que se le planteó fue aquella de traducir o no las obras que constituían, digamos, el más reciente eslabón de la literatura occitana heredada de los trovadores medievales. Los más afines a la figura central del IEO, Robert Laffont, pretendían distinguirse de la opción de publicación bilingüe occitano-provenzal-francés, característica del Félibrige y instituida desde que salió en 1859 la obra maestra de Mistral, Mireio, y asimismo pretendían los occitanistas autonomizarse del proceso diglósico que él encarnaba, y esta denuncia, digamos, fue férreamente denunciada por Laffont en 1954 en su obra Mistral ou l'illusion.
Vamos a ver, pues, con los autores que he mencionado antes, dos ejemplos de cuando se cumple, entre comillas, la orden o cuando se incumple. Joan Boudou, 1920-1975, fue producto del Félibrige. Y a continuación, digamos, a raíz de esta institución tradicional, los primeros libros que publicó en 1951 y 53 fueron dos libros de cuentos, Contes del Meustal, cuentos de casa, y Contes del Balzac, Contes de Balzac, porque lejanamente su familia estaba relacionada con el ilustre novelista francés. Algo más tarde, en 1953, Boudou publica en el IEO su primera novela, que es su tercer libro, La Grave sur le Camí, La Arenisca del Camino. Es significativo el cambio genérico. Del legado patrimonial pasa a un relato casi autobiográfico de su experiencia de vuelta de lo que se llama STO, Servicio de Trabajo Obligatorio, ideado por Pétain. Los jóvenes franceses iban a trabajar para la industria alemana y a cambio no iban a combatir. En eso mismo se cruza con la temática de Lafon, que había publicado en 1951 Vido de Joan Larsignac, que es otra casi autobiografía relatando las experiencias del maquis de la resistencia antialemana. En el fondo documental legado por Lafon al CIRDOC, que es un centro documental, digamos, muy importante para los estudios de occitano, hallamos rastro de unos cuantos intercambios epistolares entre Boudou y Lafon al respecto. Primero, la cuestión bilingüe. Boudou había publicado sus dos libros de cuentos con autotraducción propia. Autotraducción no del todo perfecta, más bien literal, pero digamos en la vía iniciada por Mistral y en la vía aconsejada por el Félibrige local. Cuando se le plantea a Lafon la cuestión de edición bilingüe, Lafon no le contesta nunca, lo deja, digamos, en vía muerta. Y segundo, esgrime Boudou la cuestión económica, porque, contrariamente a lo que se esperaba, le tocaba a él financiar el volumen de La Grave sur le Camí e intentar, digamos, venderlo. Pero el problema era que estaba escrito en una grafía, la grafía normalizada del Instituto de Estudios Occitanos, que nadie en su entorno, entre los compradores potenciales, sabía leer. Es otro planteamiento también de la edición en lengua minoritaria. Pues Lafon le contesta que eso es el procedimiento que se suele usar y que no habrá en fin, para él no es problema, en cambio es problema económico para el propio Boudou. Lo que vemos pues es que primero en la trayectoria de Boudou hay cambio genérico, hay también la problemática de cómo imponer o cómo relacionarse con la normativa gráfica que es antidiglósica, que es autónoma, y con el peligro, digamos, subsiguiente de que hay que, si se traduce o no, traducirse o autotraducirse es concederle más poder acumulativo al bando contrario, en otras palabras, al francés. Pero en cambio, con el ejemplo de Boudou, vemos cómo apunta el poder impositivo del colectivo del IEO a través de su mandamás, digamos, de la época, que era Lafon. Bueno, ¿cuándo se incumple? El caso siguiente es en parte similar porque André Lagarde se formó en el Félibrige, y aunque no rompió con él, y también se le planteó la cuestión genérica.
a mediados de los años 60 decidió publicar 2 libros de cuentos, 3 Aucels del Umbro, 3 Pájaros de la Sombra y 3 Castel del Diable, 3 Castillos del Diablo. Y se encontró con la misma problemática que la de Boudou. O sea que no se le podía financiar nada y que tenía que editarse a costa propia. ¿Por qué estaba implicado? Bueno, lo hizo, lo publicó, digamos, y después, por estar muy implicado en la vía didáctica, a Lagarde se le ocurrió acercar la lengua y su sistema gráfico autónomo tanto al público escolar como a cualquiera más, traduciendo, digamos, desde un punto acumulativo al occitano obras francesas ya nombradas, pero, digamos, de momento no asequibles en la lengua occitana. El primer texto elegido fue el muy clásico Lettres de mon moulin, Cartas desde mi molino, de Alphonse Daudet. No se le ocurrió a Lagarde solicitar el sello del IEO ni la financiación, pero sí necesitaba para que se avalara mediante algún prefacio, digamos, la estrategia didáctico-editorial que había elegido. Por la cúpula del IEO cundió la noticia y a Christian Anatole, amigo suyo, que acababa de publicar conjuntamente con Robert Laffont la Nouvelle Histoire de la Littérature Occitane, se le negó tajantemente la cúpula del IEO que él, digamos, redactara y ratificara, digamos, esa vía. Se buscó Lagarde a otro introductor, salió el volumen en 1970. De estos ejemplos se desprende que el traducir o traducirse casi siempre obedece a una estrategia. La línea impulsada por la cúpula del IEO en 1950 o 1960 es característica de las periferias lingüístico-culturales. Si traducir es abrirse a la otredad y al mundo, no hacerlo es cerrarse a ellos, en un afán proteccionista motivado por la desigualdad tanto lingüístico-cultural como de los mercados editoriales. El ejemplo precursor de Mistral ya encierra todos los términos de la disyuntiva. Por un lado, salir de un mercado provinciano, entre comillas, un subcampo, según lo que diría Bourdieu, ganándose, en términos de Casanova, la consagración tanto simbólica como económica de un campo más amplio. Por el otro, luchar por ampliar cuantitativa y cualitativamente el subcampo en vista de convertirlo en campo autónomo, uno más. Cerrarse y reforzarse, digamos, para existir, a lo mejor poder competir. El mismísimo Laffont no escapó del esquema diglósico, aparte del teatro y de la poesía, como lo dijo esta mañana Bernard Latry. Lo que hizo fue escribir en occitano las prosas y todo en francés exclusivamente, toda la obra, digamos, crítica y ensayística. Por lo que es de Boudou, nunca más en vida se le ocurrió autotraducirse. Pero, ironía de la historia, en cambio, se le tradujo de forma póstuma toda la obra, con visto bueno de los militantes locales tanto occitanistas como felibres, reconciliados ya en el tema, e incluso de las nuevas cúpulas del IEO. En el contexto de los años 80-90, se habían rebajado las pretensiones de una literatura autónoma, reconquistadora de un amplio público lector. Por lo que es de Lagarde, Lettres de mon moulin ha conocido varias reimpresiones y reediciones y se ha convertido, digamos, en todo un clásico a nivel de literatura
contemporánea en occitano. Queda clarísimo, por una parte, que un número nada despreciable de lectores de la traducción, atraídos a ella por conocer ya el texto original, se han acercado a la lengua y habrán podido acceder a más obras. En cambio, claro está, el acceso mediatizado por el francés al occitano difícilmente puede pretenderse que esto va a inversar el cambio lingüístico, solo quizá frenarlo. De lo analizado se deduce pues que las decisiones que radican de la elección de traducir o traducirse o no, si bien son significativas de una línea ideológica, someterse o no a la dominación lingüístico-cultural, puede ser que tengan efectos temporales, como en Boudou, o limitados, como en Lagarde, que lo ideológico a menudo le cede paso a consideraciones de mercado lingüístico y o a consideraciones de mercado en términos socioeconómicos, demanda del público lector, capacidad de las estructuras editoriales. Retomando una dicotomía establecida en los años 50 por un geógrafo francés, Jean Gottman, podría decir que, al fin y al cabo, más allá de un intento por interponer simbólica y prácticamente lo que Gottman llama iconografía propia, acaba imponiéndose lo que él llama la circulación literaria, que supone la traducción, la autotraducción, aunque filtrada por la calidad de las obras y o la ley de los dos tipos de mercados mencionados. Por lo tanto, cuando y donde sea, no traducir o no traducirse, tan solo, a mi modo de ver, resulta ser vía muerta. Muchas gracias.